Bienvenidos a nuestra clase de despliegue de servicios tipo IaaS. Bueno, por supuesto, ha llegado la hora de poner a prueba todos los conocimientos previos que habremos evaluado y todos los conceptos previos que habremos demostrado. Es importante mencionar que en esta clase tiene de alguna manera la meta de que podamos explorar lo que sería el servicio de despliegues de VMs y de esta manera, de alguna forma, ver técnicamente qué significaría desplegar un ambiente tipo IaaS. Muy rápidamente, nosotros podríamos conversar acerca de la definición de lo que va a ser nuestro sistema tipo IaaS. Hemos visto en nuestra clase de tipos de servicios en nube que precisamente estos servicios se caracterizan mucho por la similitud que van a tener en este caso con los servicios de escenarios on-premise. Dicho sea de paso, nosotros en un escenario on-premise pudiéramos manejar lo que serían nuestros servicios de virtualización, ¿ok? Con tecnologías como por ejemplo Hyper-V y la administración precisamente de este servicio de VMs en la nube no suele ser muy diferente. Por supuesto, vamos a orientar lo que va a ser esta clase desde el punto de vista, por supuesto, donde nosotros estaremos viendo, en este caso, la consola, iremos de alguna manera recorriendo cada uno de los steps que vamos a ver y de esta forma aprender y conocer muchísimo más sobre el despliegue. Así que, sin más que agregar, empecemos. Bueno, por supuesto, en este punto estaremos dentro de lo que es la consola de Microsoft Azure. Recuerden que nosotros podemos ingresar a esta consola a través de la dirección portal.azure.com y ahora vamos a ir a realizar lo que sería la gestión para crear una nueva máquina. Como punto número uno, hemos observado nosotros durante el descubrimiento previo que hemos realizado que si vamos a la consola y luego a el apartado de lo que sería todos los servicios, vamos a poder visualizar dentro de la consola de Azure todos y cada uno de los recursos o tecnologías a utilizar. En este punto, fíjense que una de las características más utilizadas dentro de lo que va a ser Microsoft Azure es precisamente la utilización de máquinas virtuales. Nosotros, por supuesto, vamos a proceder a cliquear sobre lo que sería, en este caso, el icono de administración y nos adentraremos, por supuesto, en lo que sería el subnivel o lo que sería la subconsola de administración de Azure VMs. Bueno, en principio, esta consola nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, realizar actividades, en este caso, de forma masiva. Yo, por ejemplo, una vez que tengas todas mis VMs, esta va a ser la consola por donde yo, por ejemplo, podría desplegar una acción de iniciar varias máquinas o una máquina, reinicializarlas o estopiarlas, ¿ok? Es importante mencionar que específicamente en Microsoft Azure, cuando nosotros hablemos de estopiar la máquina, también se va a conocer como desalocar o ese delocate dentro de lo que es el ambiente de Azure. Hay una diferencia importante a mencionar en este sistema. Si yo, por ejemplo, y lo vamos a visualizar dentro de lo que va a ser en este punto nuestro ejercicio, nuestro laboratorio, si yo, por ejemplo, en este laboratorio realizaría desde el sistema operativo lo que sería un shutdown, no importa si va a ser un shutdown a nivel de Linux o un shutdown a nivel de Windows, yo voy a visualizar que aunque esa máquina se encuentre, por supuesto, detenida desde el sistema operativo, a nivel de facturación, es decir, a nivel, en este caso, de lo que va a ser el uso de Azure, esa máquina seguirá corriendo. Es importante mencionar esto porque nosotros luego vamos a comprender que precisamente apagar los recursos cuando nosotros no los estemos utilizando va a ser una gran ventaja para lo que sería el ahorro del dinero que nosotros estaríamos suscitando dentro de Microsoft Azure. Lo importante entonces, para descartar, es que siempre y cuando nosotros querramos apagar esa máquina y este apagado tenga entonces la finalidad de reducir sus costos, es importante que nosotros tengamos que hacerlo a través del botón stop o,
por supuesto, los que son los distintos comandos que nos van a permitir, en este caso, realizar el stop, ¿ok? Quería aclarar esto que es sumamente importante cuando nosotros estemos trabajando con Microsoft Azure, ¿ok? Por supuesto, luego vamos a tener una serie de características también interesantes a analizar. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar un poco sobre lo que es cada una de las características, como por ejemplo clonar VMs, de alguna manera realizar lo que se conoce como la imagen o la semilla de las VMs. Sin embargo, vamos a tratar que esta primera explicación sea, por supuesto, de alguna forma lo más general posible, con lo cual nosotros podamos de alguna forma adquirir todos los conocimientos o de alguna forma ver todo lo que podemos llegar a hacer en este punto con lo que va a ser una virtual machine, ¿ok? Bueno, manos a la obra, vamos a empezar generando una nueva VM. Para agregarla, vamos a tener dos opciones, por así llamarlas, ¿ok? Una, donde nosotros vamos a ir a un marketplace. Dicho sea de paso, cuando nosotros hablemos de máquinas dentro de lo que va a ser Microsoft Azure, vamos a tener dos opciones de poder realizar estos despliegues. Número uno, vamos a tener una imagen de sistema operativo ya controlada, en este caso por Microsoft Azure. Por ejemplo, nosotros pudiéramos tener una VM utilizando Ubuntu 20. Nosotros también podríamos tener un Windows Server 2019 utilizando en este caso con Microsoft Azure. Pero lo importante y lo interesante de mencionar es que estas VMs, estas imágenes de lo que podría ser nuestro sistema operativo a desplegar, tienen un tratamiento especial del lado de Microsoft. Fíjense que si nosotros quisiéramos dar una definición bastante técnica de lo que realmente sucede detrás de esta consola, bueno, estaríamos hablando que es muy probable que Microsoft utilice su, de alguna manera, hypervisor para virtualizar estas máquinas. Es decir, Microsoft utiliza Hyper-V, por lo cual esas VMs van a tener muchas de las oportunidades, agentes y configuraciones especiales para entonces, en este caso, poder realizar lo que sería la introducción y la comunicación de esa imagen con el sistema de Azure, ¿ok? Menciono esto y lo focalizo en esta etapa porque nosotros luego también vamos a poder conocer que podemos, por ejemplo, generar lo que sería una máquina custom. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dentro de lo que es mi parque tecnológico, yo tengo una VM con Linux y esa VM cuenta con un licenciamiento previo a lo que va a ser el despliegue dentro de Azure? Bueno, en ese caso, a mí me va a convenir de alguna manera customizar mi imagen para que la licencia que utilicen esos equipos sea precisamente la licencia que yo previamente he adquirido y que no de alguna manera se cobre un dinero extra o se cobren créditos extras de Azure para poder hacerlo, ¿ok? Luego igual lo vamos a tocar a profundidad. Bien, entonces, un poco las opciones que tenemos desde Virtual Machine es poder entonces desplegar desde el Marketplace, ya lo vamos a hablar un poco más a detalle, que sería ese Marketplace, y luego vamos a tener una opción rápida, ¿ok? Que vamos a decir que son las opciones más utilizadas dentro de lo que son los despliegues de Azure, que nos permitirán entonces ya tener algunas configuraciones previas realizadas y de alguna forma desplegar ese sistema lo más rápido posible, ¿ok? En nuestro punto, vamos a ir con la primera opción porque tenemos la idea de mostrar generalmente lo que vamos a poder visualizar en este caso, ¿ok? Perfecto. Vamos a empezar entonces a hablar un poco sobre los datos que son requeridos dentro de la consola para poder realizar en este punto lo que sería un despliegue, ¿ok? Paso número uno. Hemos visto nosotros en lo que fue precisamente en nuestra clase de orden dentro del sistema Azure o dentro de lo que es el provider Azure, que precisamente nosotros necesariamente cualquier recurso que querramos en este caso desplegar, debemos hacerlo dentro de un grupo de recursos o en este caso resource group, ¿ok? Es importante que fíjense que entonces en la primera parte de nuestra consola, precisamente estamos visualizando que el sistema no solicita que le digamos en qué suscripción queremos nosotros desplegar y en qué recurso o grupo de recurso queremos nosotros desplegar. Yo, por supuesto,
podría entonces crear uno nuevo acá, decirle entonces que esto va a ser laboratorio Udemy 01, ¿ok? Y con esto básicamente le estoy diciendo a mi sistema de Azure que quiero generar yo un nuevo resource group para que en este caso contenga esta primera virtual machine que yo quiero utilizar, ¿ok? Vamos a decirle entonces que queremos crear ese nuevo resource group y avanzamos a los siguientes detalles. Bueno, en este punto fíjense que entonces vamos a visualizar que nos empieza a preguntar acerca de los datos descriptivos y técnicos que nosotros vamos a tener para desplegar nuestra primera virtual machine. Es importante mencionar que este nombre normalmente dentro de lo que va a ser Microsoft Azure va a ser tomado como un ID, por lo cual nosotros no podemos disponer en este caso de nombres que se repitan para servidores. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que ahora yo menciono a mi servidor VM Pro 01. Lo que va a suceder es que todas y cada una de las máquinas que se encuentren desplegadas en esta misma suscripción no pueden coincidir con el nombre que yo habré elegido en este punto para lo que es mi máquina, ¿ok? Siempre va a ser utilizado como un ID. Lo focalizo porque precisamente va a ser algo que en algunas otras nubes puede variar, ¿ok? Entonces es interesante de mencionar. Seguimos y vemos entonces que ahora podemos diferenciar o elegir lo que va a ser la región que nosotros vamos a utilizar. Bueno, dicho sea de paso, es importante mencionar que normalmente para lo que es el continente latinoamericano, ¿ok? Básicamente nosotros siempre vamos a tender a utilizar lo que sería costa este de los Estados Unidos o East US o costa este 2 de los Estados Unidos, ¿ok? Normalmente esta elección suele darse porque a estos sitios geográficos nosotros vamos a tener la mejor conectividad posible, ¿ok? Cuando hablamos de esa mejor conectividad posible, estaríamos hablando, por ejemplo, de la menor latencia posible y estaríamos hablando también que muchos proveedores hoy en día, de alguna manera, nos ofrecen lo que son los enlaces directos a los data centers de Azure, ¿ok? Sin embargo, por supuesto, vamos a hablar un poco más a detalle de qué significaría tener un enlace, por así llamarlo, directo punto a punto hacia Microsoft Azure. Por ahora, solamente elegiremos entonces la costa este de los Estados Unidos y propondremos a seguir con lo que nos está de alguna manera solicitando el sistema. Bien, en este punto, otra de las opciones que podemos nosotros elegir por defecto es la cantidad o de alguna manera lo que sería en este punto la alta disponibilidad que nosotros queremos darle a nuestro servicio. Por allí, cuando nosotros hemos visto la clase de por qué Azure, hemos hablado un poco sobre que una de las características, en este caso, que suele ser un factor decisivo para que las empresas o personas empiecen a trabajar, en este caso, con lo que sería Microsoft Azure, es precisamente la alta disponibilidad que nos provee. En este punto, fíjense que nosotros vamos a ver lo que serían esos conceptos que previamente habremos repasado, lo que sería una availability zone o lo que sería una availability set, ¿ok? Esto lo vamos a describir, recuerden, como lo que va a ser la alta disponibilidad dentro del data center y el availability zone, básicamente en este caso va a querer ir contra lo que sería en este punto la zona de disponibilidad a nivel de data center. Recordando siempre que cuando nosotros vimos lo que era en ese punto la definición de zona, bueno, básicamente eran una serie de data centers que van a estar de alguna manera totalmente aislados al nivel tecnológico uno del otro. Esto quiere decir que si en algún momento nuestro data center 1 se encuentra fallando, pues nuestro data center 2 y nuestro data center 3, por ejemplo, van a estar de alguna manera trabajando sin ningún tipo de incidencia, ¿ok? A esto me refiero con el aislamiento tecnológico. Es importante mencionar también, y nosotros por supuesto lo vamos a ver mayormente a detalle cuando hablemos en nuestra clase de alta disponibilidad, que, bueno, realmente por el que nosotros de alguna forma acá elijamos a la Availability Zone y le digamos, por ejemplo, que vamos a estar en la zona 1,
no quiere decir que esta máquina se va a estar switchando automáticamente a lo que sería el Site 2 o el Site 3, sino que de alguna manera requiere que nosotros tengamos una estrategia de alta disponibilidad donde seguramente vamos a tener nosotros que involucrar lo que sería un load balancer y de esa manera sí lograr un SLA bastante alto, ¿ok? A obtener. Sin embargo, lo veremos por supuesto a detalle cuando hablemos específicamente de la alta disponibilidad. Bien, ahora, entonces en este punto, el sistema nos estará solicitando que nosotros realmente podamos entonces elegir la imagen con la cual queremos trabajar y desplegar en la nube. Si nosotros le damos al botón de mirar todas las imágenes, nos vamos a dar cuenta de que en principio sí, tenemos por ejemplo imágenes muy utilizadas como por ejemplo Windows Server, Red Hat, Debian, Ubuntu, ¿ok? Sin embargo, algo sumamente interesante y podríamos decir que muy ventajoso es que nosotros vamos a poder inclusive desplegar cargas de trabajo en forma DBM, pero que realmente se van a convertir en unos appliance. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que ahora yo necesito securizar o necesito realizar un requerimiento específico a nivel de redes que yo en mi escenario de on-premise lo resuelvo habitualmente con un router de Cisco, ¿ok? Fíjense cómo yo al buscar dentro del marketplace me voy a poder dar cuenta que yo realmente puedo, en este caso, desplegar software de Cisco que por supuesto me va a permitir de entonces entrar a la administración de esa VM y básicamente voy a estar administrando el mismo equipo que yo administraba en este caso dentro de mi escenario on-premise, pero ahora en lo que va a ser tecnología IaaS. Es importante mencionar que normalmente este tipo de appliance, ¿ok? Va a tener un licenciamiento o va a cobrar un licenciamiento totalmente diferente a lo que van a ser los créditos de Azure. Esto quiere decir, como nosotros lo vemos acá, que en este caso, por lo que sería la utilización de este Cisco Cloud Service Router, CSR1000B, nosotros vamos a pagar por hora lo que sería $1,102, ¿ok? Fíjense entonces que nosotros vamos a tener la capacidad de poder tener este licenciamiento o otra de las opciones que se suele utilizar muchísimo en este tipo de casos son, por ejemplo, en este caso el Bring Your License, ¿ok? Esto de alguna manera quiere demostrar o quiere referirse a que si nosotros ya estamos trabajando con licenciamiento Cisco en lo que va a ser nuestro ambiente on-premise y tenemos licencias disponibles para este tipo de producto, por supuesto, podemos entonces utilizar esa licencia para dejar licenciado lo que sería este appliance, ¿ok? Normalmente, cuando las empresas ya tienen su parque tecnológico armado, es muy probable que ya tengan las licencias y esta sería la mejor opción a utilizar, ¿ok? De vuelta, nos hemos enfocado solamente en Cisco, pero por ejemplo, si por ejemplo mi empresa utiliza Fortinet, yo también entonces voy a tener la tecnología de Fortinet dentro, disculpen que lo estaba escribiendo mal, Fortinet dentro de lo que va a ser mi cloud provider, ¿ok? Con lo cual entonces yo voy a poder entonces elegir FortiGate, voy a poder elegir cada una de las características de Fortinet que a mí me interese utilizar, ¿ok? Dicho sea de paso, y un pequeño spoiler para cuando veamos nosotros una clase totalmente armada de seguridad de redes en nube, se suele utilizar como un hub de seguridad, como se le define, a lo que sería una playa de seguridad tal cual los hemos mostrado ahora. Y estos appliance de seguridad nos van a permitir a nosotros dar una capa de seguridad extra a lo que van a ser nuestras comunicaciones dentro de la nube, ¿ok? Bueno, de vuelta simplemente quería entonces hacerles saber que fíjense que nosotros vamos a tener lo que sería en el marketplace distintas imágenes dentro de lo que va a ser, por supuesto, en este caso, la utilización de una virtual machine. Por ejemplo, yo puedo tener entonces máquinas que en este caso ya contengan un SQL, yo puedo tener máquinas como por ejemplo pfSense, yo puedo tener máquinas realmente de todos y cada uno de los productos que yo necesite. Solo que, por supuesto, hay que siempre, de alguna manera, ser muy cuidadosos
a la hora de poder visualizar esas máquinas y que esas máquinas, por supuesto, tengan lo que sería la capacidad de cobrar entonces un licenciamiento, entonces en este caso, que vendría totalmente separado de la utilización de créditos, ¿ok? Bien, bueno, vamos a cerrar simplemente entonces lo que sería esa opción y fíjense que si nosotros no le hubiésemos dado a ese mirar todas las imágenes, ya hay imágenes que se consideran que son las imágenes que más se utilizan a nivel de despliegue, en este caso en Azure, por los cuales vamos a tener un pequeño acceso directo, ¿ok? Fíjense entonces cómo voy a tener, por ejemplo, Windows 10 Pro, Windows Server 2019 o alguna máquina, en este caso, basada en Linux que yo quiera utilizar, ¿ok? En este caso, vamos a elegir lo que sería una VM Debian y continuamos. Luego, nosotros vamos a tener la posibilidad, ahora sí, de elegir el tamaño de máquina el cual nosotros queremos utilizar. Es importante saber que dentro de Azure, normalmente todas las máquinas van a venir con lo que sería un tamaño predefinido o podríamos hablar con lo que sería en este caso unos tipos de familias de, en este caso, tamaños predefinidos. Vayamos un poco más a lo técnico y démonos una idea mucho más clara de lo que sería esto. En principio, fíjense que nosotros vamos a tener, por ejemplo, máquinas que en este caso vienen ya preempacadas, las cuales nos dirían que si yo, por ejemplo, elijo un tipo de máquina que en este caso tiene un nombre de D2SB3, esa máquina vendrá con dos Virtual CPU y, por ejemplo, 8 gigas de memoria, ¿ok? Cuatro ranuras para introducción de disco. Eso quiere decir que podríamos tener 4 discos adicionales, además de nuestro disco de sistema operativo, y que cada uno de esos discos va a poder tener un IOTS, es decir, una velocidad de escritura y lectura de 3200 IOTS por segundo, ¿ok? Por supuesto, es normal también que dentro de lo que son este tipo de tamaños, nosotros vamos a tener lo que sería un storage temporal. Este storage temporal es interesante de mencionar que es un storage que vamos a definir como volátil. Eso quiere decir que una vez nosotros apaguemos nuestra máquina, automáticamente todo lo que esté en ese storage temporal será borrado o se perderá, ¿ok? Es importante mencionar esto porque normalmente suele suceder que cuando nosotros desplegamos una máquina tipo Windows, Windows en este caso va a encargarse de autoconfigurar lo que sería este disco temporal. Ahora, ese disco temporal normalmente dentro de Windows, y lo menciono porque es una de las, por así decirlo, issues tecnológicos que se suelen suscitar, ¿ok? Que las personas lo reconocen como un disco que no realmente va a ser volátil y por eso es importante de mencionar. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Ese disco va a ser configurado como el disco C, ¿ok? En ese disco C, disculpen, ese disco va a ser configurado como el disco D. Ese disco D, entonces va a tener la propiedad que no va a tener ningún tipo de configuración, ningún tipo, en este caso, de señalización. Sin embargo, ese disco es de forma volátil, ¿ok? Con lo cual, entonces fíjense que nosotros para esta máquina, y si quisiéramos hablar solamente de storage, vamos a poder agregar 4 discos adicionales a lo que va a ser los 2 discos que ya nos trae el sistema operativo, ¿ok? Es importante mencionar que normalmente en este temporal storage o este temp storage, normalmente se suele almacenar lo que sería la memoria de intercambio o la memoria swap de los sistemas operativos, ¿ok? Sin embargo, bueno, es muy probable que en este caso esa práctica de utilizar lo que serían las memorias swap ya esté quedando en desuso, porque precisamente fíjense que ahora nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer resizing de una manera muy rápida, ¿ok? Con este procedimiento de resizing me refiero a que nosotros, por ejemplo, si en algún punto vemos que nos vamos a quedar sin espacio o estamos utilizando mayor cantidad de performance, es decir, mayor cantidad de memoria, mayor cantidad de lo que va a ser CPU, pues muy rápidamente nosotros pudiéramos cambiar a alguna otra especificación que sí cumpla con lo que nosotros queremos en este punto obtener, ¿ok? Bien, perfecto.
Otro punto interesante es que ya ustedes habrán notado que básicamente por cada una de esas máquinas nosotros tenemos algunas siglas que la identifican, por ejemplo, como DS1 underscore B2, ¿ok? Es importante mencionar que dentro de Azure, las familias de máquinas, que es como se le llama a estas descripciones, van a tener un propósito de alguna manera en general. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, si nosotros por aquí seguimos un poco visualizando los que son los tipos de máquinas que vamos a poder obtener, vamos a poder visualizar que hay máquinas, por ejemplo, optimizadas para lo que sería la utilización de memoria, ¿ok? Eso por allí quiere decir entonces que si yo necesito una base de datos HANA, dicho sea de paso, estas máquinas HANA o estas bases de datos HANA funcionan sobre lo que va a ser la memoria RAM, por lo cual este tipo de máquina entonces va a ser específicamente utilizada para este tipo de requerimientos, ¿ok? Menciono de una manera también global SAP HANA, pero SAP HANA tiene unas máquinas totalmente especiales para lo que es su tecnología, ¿ok? En este punto lo tomo como referencia para de alguna manera dar la visualización de por qué utilizar, por ejemplo, una máquina DS, ¿ok? Luego, si nosotros seguimos un poco buscando lo que serían cada uno de los tamaños de máquina, bueno, nos vamos a encontrar que cada una de estas máquinas entonces va a tener específicamente un propósito. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las máquinas D, ¿ok? Con la letra D, normalmente tienen una optimización de cómputo. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de las máquinas tipo G, ¿ok? O en este caso, vamos a ver si las conseguimos acá directamente, vamos a hablar que esas máquinas, bueno, de hecho, acá lo podemos ver, esas máquinas tienen un performance, las máquinas G, para lo que sería uso de GPU, ¿ok? Básicamente, operaciones que requieran de la utilización de tarjetas gráficas para poder completar mucho más rápido lo que sería ese tipo de data que están procesando, ¿ok? Bueno, fíjense cómo nosotros vamos a tener entonces High Performance Computing, donde lo utilizamos para esos productos llamados HPC, por ejemplo, exploración de pozos, características de Machine Learning, características de Big Data. A nosotros nos va a interesar obtener una máquina que esté totalmente optimizada para ese propósito, ¿ok? Bueno, fíjense cómo en este caso Azure nos muestra la capacidad de poder adaptarse a nuestras necesidades, ¿ok? De vuelta, por supuesto, vamos a dejar en un anexo el link oficial de Microsoft donde ustedes van a poder conseguir cada una de estas familias y para qué se utilizan cada una de esas familias, ¿ok? Por lo pronto, para continuar con lo que va a ser nuestro despliegue de prueba, vamos a elegir en este caso el tamaño más barato, ¿ok? Y en este caso vemos que nosotros vamos a utilizar lo que sería una máquina llamada B1 Pipe S, ¿ok? Que en este caso tiene un Virtual CPU, tiene 0,5 GB de RAM, dos discos adicionales, una capacidad de IOPS de 160 IOPS, ¿ok? Y en este caso un disco temporal que en este punto sería hasta 4 gigabytes, ¿ok? El tener esta máquina encendida 7 por 24 durante un mes, es decir, 30 días, va a tener un costo de $3.80, ¿ok? Fíjense cómo de alguna manera empezamos a visualizar que hay máquinas muy, pero muy baratas dentro de lo que va a ser el sistema de Azure. Bueno, vamos a elegir entonces lo que sería nuestro producto y continuaremos en este punto con lo que sería completar todos los requerimientos para desplegar nuestra primera máquina, ¿ok? Bueno, avanzamos. Fíjense que vamos a tener el nivel de autenticación, ya sea a través de llaves públicas de nuestro SSH, por supuesto, o la utilización de un usuario y credencial para poder entonces, en este caso, avanzar en lo que sería el logueo de ese equipo, ¿ok? Vamos a completar, en este caso, lo que sería ese servidor. Vamos a colocar un password con las características de seguridad, ¿ok? Perfecto. Ok, y continuamos. Hemos saltado también en este punto una pequeña parte de la explicación de Azure Spot Instance, ¿ok? Para dar de alguna manera, una definición general de esto, son algunas máquinas que nosotros vamos a poder obtener por un costo mucho,
más inferior al que estamos obteniendo en este caso por nuestras máquinas consideradas como productivas, pero esto tiene una razón de ser, ¿ok? Y es que estas máquinas van a tener un SLA más bajo, estas máquinas van a tener inclusive lo que es un tratamiento especial, lo cual vamos a explicar mucho más a detalle cuando hablemos de Azure Reservation, ¿ok? Dicho sea de paso, es un producto, es una cualidad de Azure que nos va a permitir ahorrar costo en tiempo de VMs, ¿ok? Bueno, continuamos entonces con lo que va a ser nuestro primer despliegue. Ahora, fíjense que cuando nosotros hablamos de esta máquina dentro de lo que va a ser Microsoft Azure, no solamente estamos hablando de lo que sería el despliegue a nivel de sistema operativo y el despliegue, en este caso, dentro de lo que va a ser básicamente el sistema de administración en Azure, es decir, una VM. En este punto, vamos a ver nosotros que, por ejemplo, vamos a tener que configurar lo que sería, en este caso, todo el aspecto de networking. Por ejemplo, en este punto vemos que automáticamente el sistema nos indica que si nosotros queremos de alguna manera de puerto de entrada, lo que sería la comunicación que normalmente se utiliza en los sistemas operativos Linux, que en este caso aperturaría el SSH o el puerto 22 para su administración remota, ¿ok? Por ahora lo vamos a dejar así y vamos a avanzar entonces a la siguiente apartado de configuración que serían los discos. Ahora vamos a visualizar lo que va a ser entonces la subconsola de administración para todo el storage de esa VM. Dentro de lo que va a ser Azure, nosotros vamos a tener tres opciones de utilización de tipos de discos. Como ustedes ya, por supuesto, lo estén pensando, básicamente estas divisiones están orientadas al nivel de velocidad de IOTS que vamos a poder ofrecer nosotros dentro de nuestras máquinas. Por ejemplo, vamos a tener entonces discos estándar, discos mecánicos, vamos a tener discos de tipo SSD, estado sólido, con lo que sería un taller de cobro estándar, ¿ok? Y luego vamos a tener un equipo premium SSD, lo cual va a tener muchas más ventajas a nivel de velocidad ese disco, ¿ok? Por lo pronto, lo vamos a dejar, por supuesto, dentro de lo que va a ser el defecto que se suele elegir. Y en ese punto, luego vamos a anexar entonces a nuestra clase lo que sería la definición y técnicamente qué significaría elegir un disco premium SSD o estándar SSD, ¿ok? Básicamente, la opción que nos va a hacer tomar la decisión es la cantidad de IOTS que nosotros vayamos a consumir. Bueno, por supuesto, dentro de Azure es interesante mencionar que cuando nosotros hablamos de desplegar cargas de trabajo, y en este caso, estas cargas de trabajo van a contener o van a poder contener información sensible de nuestros clientes, una de las principales preocupaciones de toda empresa va a ser, ¿esto realmente es seguro? ¿Ok? Como para yo poder alojar mis datos dentro de lo que va a ser este sistema. Es importante mencionar que Azure también de alguna manera se preocupa por este tipo de situaciones y busca de alguna manera generar la confianza necesaria para que las personas no tengan ningún tipo de duda en que esta plataforma es lo suficientemente segura. Digo esto específicamente porque ahora en la opción que nosotros estamos viendo, Azure nos ofrece es encriptar lo que serían nuestros discos duros para que solamente nosotros podamos utilizarlo. Esto quiere decir que entonces lo que sería en este caso, vamos a poder nosotros, por ejemplo, decirle a Azure que encripte con una propia llave de seguridad que ellos, por supuesto, dispongan, lo que serían todos nuestros discos duros, para que así, si en algún punto nosotros llegamos a descargar lo que sería ese disco virtual y de alguna manera es vulnerada lo que sería nuestra seguridad y es robado ese archivo con el disco duro, pues ese archivo cifrado no va a poder ser utilizado, ¿ok? No solo esto es importante mencionar, sino que, por supuesto, a nivel corporativo, a nivel de grandes empresas, normalmente hay reglas de seguridad que van a saber que en este punto es mucho más seguro o que tienen, no es que van a saber, es que tienen de alguna manera como definición de seguridad tener sus propias llaves de seguridad, ¿ok? Eso quiere decir que van a utilizar la key maestra, la key principal para encriptar esta data, pero ellos van a tener acceso únicamente a lo que va a ser esa key, ¿ok?
En ese tipo, entonces, de situaciones, nosotros también vamos a poder hacer eso, ¿ok? Vamos a poder importar nuestra key, nuestro certificado raíz, y a través de ese certificado, entonces, encriptaremos nuestros datos que queremos encriptar, ¿ok? Eso también es posible. Como les decía, Microsoft siempre se preocupa en este punto por, de alguna manera, brindar esa seguridad que necesita, en este caso, lo que sería el cliente para poder confiar a nivel de seguridad en lo que serían los despliegues. Bien, por supuesto, tenemos una parte entonces adicional donde nosotros vamos a poder crear esos 4 discos que habíamos visto, específicamente para esta VM, lo que sería un disco adicional, ¿ok? Con lo cual vamos a poder entonces nosotros agregar otro disco. Por ejemplo, si yo ahora quisiera crear otro disco, fíjense que le puedo decir que ese disco quiero que sea de 1024, quiero que ese disco sea de Premium SSD y de nuevo elegir entonces cuándo sería cómo sería el proceso de inscripción que yo en este caso quiero seguir, ¿ok? Bien, vamos a continuar, no vamos a elegir agregar un disco nuevo, ¿ok? Vamos a continuar a lo que sería el siguiente apartado y en este caso va a ser el apartado de networking. Bueno, por defecto, si nosotros no tenemos una red virtual generada dentro de Microsoft Azure, él nos ofrecerá entonces dentro del wizard generar una nueva Virtual Network, ¿ok? También conocida como VNet, para precisamente entonces desplegar todos y cada uno de los componentes necesarios con los cuales nosotros en este caso vamos a poder desplegar nuestro equipo, ¿ok? Fíjense entonces que por ahora vamos a pasar muy rápidamente esta etapa porque vamos a tener una clase específica de networking donde nos vamos a introducir en cada uno de estos conceptos. Algo interesante para nosotros ahora es simplemente entonces visualizar lo que sería la característica que nos interesa para poder administrar la máquina, ¿ok? Que es que nuestro puerto 22 se encuentre aperturado, ¿ok? Avanzamos, vamos a entonces ahora a la etapa de administración, donde vamos a tener características bastante interesantes de conocer. En este punto, fíjense que nosotros, por ejemplo, vamos a tener características de monitoreo, vamos a tener características de identificación, vamos a tener características como, por ejemplo, para programar lo que sería el autoapagado de esa máquina, ¿ok? Y vamos a tener características como, por ejemplo, habilitar que automáticamente se realice respaldo sobre los discos de esa máquina. Es interesante mencionar que hemos mencionado nosotros que precisamente estas VMs ya son VMs o son imágenes puntualmente que han tenido un tratamiento a nivel de Microsoft. Hemos dicho, por ejemplo, que en este caso básicamente Microsoft toma esas imágenes desde lo que es el vendor, ¿ok? Vamos a suponer, en el caso de nosotros, como estamos utilizando una VM Debian, bueno, básicamente lo que hace Azure, en este caso, o Microsoft Azure, es tomar entonces lo que sería ese repositorio y a partir de ese repositorio hacer escaneos de seguridad, realizar instalación de agentes, personalizar realmente toda la VM para que ahora esa VM al correr dentro de Azure sea una VM totalmente confiable y segura que nosotros podamos correr sin problemas. Es importante mencionar esto porque fíjense que específicamente cuando nosotros hablemos de estas cualidades, de tener, por ejemplo, un identificador de la máquina, de tener, por ejemplo, lo que sería en este caso un monitoreo de la máquina, normalmente se va a generar gracias a lo que sería estos agentes que previamente han sido instalados dentro de Linux, ¿ok? Bueno, por supuesto, en este punto, cuando nosotros estemos estudiando para lo que sería nuestro AZ104, que es Azure Administrator, nos vamos a detener un poco más a detalle en validar, por ejemplo, qué serían los diagnósticos de la plataforma o, por ejemplo, el diagnóstico del sistema operativo. Es interesante este punto. Lo describimos, de hecho, muy rápidamente. Cuando nosotros hablemos de lo que va a ser en este punto el monitoreo a nivel de sistema operativo, normalmente va a estar basado en los logs que se generan dentro del sistema operativo. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un Apache 2, tomando como referencia que estamos desplegando nosotros una máquina Linux, es muy probable que a mí desde la consola del sistema me convenga de alguna manera obtener esos logs y no tener que ingresar a esa máquina, en este caso, a realizar el procedimiento de troubleshooting, ¿ok? Va a ser mucho más rápido para mí.
Tener esto, por ejemplo, guardado en un dashboard en el cual yo pueda observar muy rápidamente cuál es el error o falla que se estaría generando. De igual forma, nosotros dentro de Microsoft Azure, cada recurso que despleguemos va a ser considerado como un objeto a nivel de Azure Active Directory, ¿ok? Es importante mencionar que a esos objetos nosotros le vamos a poder asignar permisologías para ejecución dentro de la consola. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nuestra VM tuviera acceso a un storage account específico, bueno, a través de esta identidad nosotros vamos a poder crear este tipo de permisos. De vuelta, esto lo vamos a ver mucho más a detalle cuando estemos en nuestro curso AZ104, el cual hablaremos específicamente de cada uno de los recursos más utilizados dentro de Azure. Otra característica singular que tienen los que son los servicios en este punto tipo IaaS es que precisamente nosotros al no estar utilizándolos vamos a poder ahorrar en costos de cómputo. Eso quiere decir que si tomamos como referencia lo que sería nuestra VM, que dice que, por ejemplo, al estar encendida 7 por 24 durante 30 días, va a tener un costo de $3.80. Eso significa que si yo, por ejemplo, utilizo esa máquina solamente de 8 de la mañana a 8 de la noche, estaría ahorrando diariamente 12 horas de ejecución. Por lo cual, si yo de vuelta, entonces sacaría muy rápidamente esa cuenta de 3.80. Fíjense que básicamente voy a ahorrar el 50% del costo de lo que va a ser entonces, en este caso, esa VM. Con lo cual, fíjense que tengo la posibilidad de poder bajar ese costo a $1.90 si realmente yo no estoy utilizando esa máquina 7 por 24. Esta acción que acabamos de mencionar, este caso de uso, que acabamos de mencionar suele ser uno de los casos de uso que más utilizamos nosotros dentro de lo que es el ahorro de costos dentro de Azure, ¿ok? Sin embargo, de vuelta lo vamos a ver mucho más a detalle cuando hablemos de análisis de costo y cómo poder optimizar nuestros costos dentro de Microsoft Azure. Avanzamos, ¿ok? En lo que va a ser en este punto nuestro siguiente apartado. Y fíjense algo bastante particular que vamos a tener también nosotros para la personalización de lo que va a ser nuestro equipo. Dentro de Azure, nosotros hemos hablado hasta ahora de la conformación de una semilla o en este caso de la conformación de lo que va a ser una imagen preconfigurada. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que ahora yo en este punto visualizo que entonces necesito que todas las máquinas que yo vaya a desplegar, necesito que contengan el software de Apache 2, ¿ok? Por supuesto, en este caso, lo que sería el Cloud Init o el Custom Data Cloud Init me va a permitir a mí ejecutar una serie de comandos que luego serán ejecutados dentro de lo que va a ser, en este caso, el sistema operativo en su proceso de despliegue. Esto me permite entonces que yo, si por ejemplo quiero realizar lo que sería la instalación de un Apache 2, básicamente, en este caso, con la utilización del gestor de instalación de paquetes de Linux, apt-get, voy a poder entonces decirle al sistema operativo que quiero, por supuesto, instalar lo que sería un sistema de Apache, ¿ok? Que en este caso corra por defecto en esa máquina. Es interesante este punto porque cuando nosotros veamos a detalle lo que va a ser las máquinas autoescalables, vamos a ver que precisamente esta suele ser una de las características más interesantes de obtener de ese tipo de servicio, ¿ok? Por lo pronto, lo vamos a definir como un servicio que nos va a permitir entonces customizar lo que sería nuestra máquina, ¿ok? Extensiones, por supuesto, cuando nosotros hablemos de extensiones, dentro de Azure nosotros vamos a tener algunas particularidades como por ejemplo antivirus, agentes de seguridad, agentes de pentesting. Estos agentes normalmente se instalan en forma de extensiones para nuestra VM, ¿ok? Esto es realmente a lo que se refiere cada una de las extensiones posibles que nosotros vamos a poder tener. Avanzamos un poco más sobre lo que va a ser entonces en este caso las características que podemos desplegar dentro de nuestra máquina y avanzamos con este caso lo que sería la utilización de
un host privado de virtualización y con lo que sería un Proximity Placement Group, ¿ok? Vamos a comenzar con la primera. Dependiendo de la naturaleza de mi aplicación, yo voy a tener entonces que, por ejemplo, tener algunas medidas de seguridad extra. Una de las posibles medidas de seguridad que pueda de alguna manera tener, en este caso, lo que sería mi empresa, es de alguna forma tener todos y cada una de nuestras VMs corriendo, sí en Azure, pero de alguna manera no en una infraestructura compartida. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, cuando nosotros hacemos un despliegue dentro de Azure, nosotros estamos desplegando, aunque de forma aislada, estamos desplegando nuestra VM en un conjunto de máquinas donde pueden haber uno o más clientes diferentes, ¿ok? Por supuesto, en este caso, Azure se compromete a lo que es la seguridad. Eso quiere decir que, por ejemplo, dentro de lo que va a ser esa VM que contiene 5 o 6 clientes, no existe ninguna forma con la cual nosotros vayamos a poder comunicar con esos otros VMs. Sin embargo, y esto va un poco más de la mano con lo que son las leyes propias de cada país y, por supuesto, la data que se esté almacenando en ese tipo de, en este caso, lo que serían sistemas, nosotros también vamos a tener la posibilidad de decirle a Azure que queremos utilizar un nodo específico para nosotros. Ese nodo, por supuesto, puede ser un nodo contratado mediante lo que se es los host group, que en este caso nos van a permitir a nosotros tener lo que serían nuestras VMs alojadas en ese equipo, ¿ok? Esto para comentar lo que sería la parte legal, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero yo, por ejemplo, también podría hablar que obtener lo que sería un host totalmente entero para mi equipo también me permitiría reservar el performance de ese equipo para mi host, ¿ok? Entonces fíjense que vamos a tener dos miradas diferentes con la cual a nosotros nos gustaría tener en este punto lo que sería un host group para nosotros, ¿ok? Avancemos. Luego, vamos a tener entonces lo que sería el Proximity Placement Group, ¿ok? Bueno, es interesante mencionar que en algunos casos de uso, en algunas aplicaciones, nosotros vamos a tener que manejar, por así llamarlo, la menor latencia posible de comunicación. Eso quiere decir que si entonces, por ejemplo, yo despliego dos máquinas, en este caso dentro de Azure, ya sabemos nosotros que por defecto esas máquinas van a estar alojadas posiblemente en un clúster separado. Por ejemplo, esa primera máquina pudo haber quedado en un clúster denominado clúster A y esa otra segunda máquina pudo haber quedado en este caso en ese clúster B. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, por supuesto, físicamente es probable que esas máquinas queden separadas, aunque dentro del mismo data center queden separadas, ¿ok? Con lo cual nosotros pudiéramos tener latencias que aunque en este punto nosotros la vamos a conocer como bastante bajas. Por ejemplo, al hablar de una latencia de 50 milisegundos, bueno, es muy probable que por ahí podemos empezar, bueno, está alta, pero no está tan alta como para decir que es una de alguna manera, cantidad de tiempo considerable. Sin embargo, y es aquí donde viene lo interesante, cuando nosotros hablemos de equipos específicos, equipos como por ejemplo lo que es Big Data, análisis de datos, Machine Learning, ¿ok? Vamos a conocer que estos equipos son sumamente sensibles a la latencia que en este caso se origine dentro de ellos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos latencias de 50 milisegundos, ese sistema va a descubrir que tenemos un issue de delay o un posible issue de delay por esos 50 milisegundos. En este punto, y ahora sí con la definición de nuestro Proximity Placement Group, básicamente nos va a permitir que nosotros podamos tener esos equipos lo más cercano posible, ¿ok? Que nos garantice de alguna manera esta prontitud, esta cercanía entre equipos, una menor latencia. Entonces, de vuelta, cuando nosotros configuremos lo que es un Proximity Placement Group, lo que va a suceder es que Azure va a tener entonces la orden de, en lo posible, entonces alojar esos servicios, ya sea en el mismo clúster o de alguna forma en una locación próxima que le permita tener la menor latencia posible, ¿ok? Luego,
vamos a tener nosotros lo que es la generación de las VM, ¿ok? En este punto, vamos a hablar específicamente que hay algunas VMs que van a funcionar mejor por su nivel de drivers, ¿ok? Con lo que van a ser la generación uno. Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, en este caso, de software Linux, ¿ok? Como por ejemplo Debian, Ubuntu, Red Hat, es muy probable que, fíjense que lo que sería generación uno sea lo que de alguna manera sea mayormente compartible con lo que es nuestro sistema de Azure. Ahora, si nosotros, por ejemplo, visualizamos lo que sería en este caso características como Windows Server, características específicas de tecnologías Microsoft, bueno, vamos a ver que tienen entonces en este caso la utilización de generación 2. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Es una pregunta muy importante. Bueno, vamos a tener por de alguna manera acceso a características como utilizar discos un poco más grandes, vamos a utilizar memoria específica optimizada para ese tipo de VMs, vamos a tener de alguna manera acceso a lo que van a ser algún tipo de componente especial como hyperthreading o de alguna manera como lo que nos estamos visualizando nosotros, que sería el software war extension, ¿ok? Del procesador. Básicamente son características apuntadas a la plataforma y a la generación del hardware que estamos utilizando, ¿ok? Para dar de alguna manera una definición bastante global de lo que sería eso, ¿ok? Avanzamos. En este punto, vamos a llegar a lo que se conocen como los tags o en este caso las etiquetas dentro de Microsoft Azure. Fíjense que en primera instancia, y es súper interesante también hablar de lo que serían los tags, nosotros vamos a hablar de que precisamente, en este caso las etiquetas nos podrían funcionar, por ejemplo, para describir que esta VM entonces pertenece a una aplicación específica. Yo, por ejemplo, podría colocarle una etiqueta que diga que el ambiente, ¿ok? En este caso de esta VM es un ambiente de desarrollo, ¿ok? Podría utilizar otra etiqueta, la cual diga que pertenece a el proyecto de Home Banking, ¿ok? Y así, de alguna manera, agregar información de metadata que le permita entonces a un usuario, a un administrador, identificar muy rápidamente a qué, de alguna manera, servicio pertenece esta VM. Es importante mencionar, y aquí viene lo interesante, que nosotros con los tags también vamos a poder automatizar la mayor cantidad de lo que serían acciones. Por ejemplo, y colocamos algo bastante técnico. Yo, por ejemplo, pudiera colocarle acá un tag llamado shutdown, donde el valor de ese tag pueda ser sí o no, y luego con ese valor de ese tag, ¿ok? Yo básicamente podría hacer un recorrido y decir que todas aquellas máquinas que en este caso tengan el tag apagado en sí, bueno, serán apagadas entonces en los horarios de las 8 p.m. o las 20 horas, ¿ok? Fíjense cómo ahora nosotros estamos dándole una mirada a lo que sería servicio, pero desde la parte operacional, ¿ok? Desde la parte de automatización, que va a ser sumamente de hablar cuando hablemos de cualquier cloud provider. Por último, nosotros al avanzar, fíjense que el sistema se encargará, y es justo lo que está haciendo ahora, de realizar un chequeo de todos y cada una de las configuraciones que nosotros habremos utilizado. En caso de que nosotros hayamos elegido alguna característica que no sea compatible con nuestro modelo de máquina utilizado, vamos a visualizar que este mensaje, por supuesto, se va a tornar en Filet y nos mostrará exactamente el por qué no ha podido ser de alguna manera configurado de esta manera, ¿ok? Es importante mencionar que entonces en este caso hemos recibido el OK de nuestra configuración. Fíjense que esta última pantalla vamos a tener un resumen de todo lo que habremos configurado y no nos quedará otra que entonces en este caso presionar el botón de Create. Al crearlo, básicamente el sistema entonces iniciará el despliegue. Es importante mencionar que de ahora en adelante todos y cada uno de los componentes que nosotros querramos, en este caso, crear, serán referenciados como despliegues. Entonces, en este caso, la jerga que ustedes normalmente van a utilizar es despliegue de Virtual Machine, despliegue de Storage Account, despliegue de Virtual Networks, despliegue de cualquier recurso en sí, ¿ok? Por último, fíjense cómo el sistema nos guiará entonces por cada uno de los recursos necesarios
que están siendo creados para poder entonces tener esa máquina en producción, ¿ok? Bueno, fíjense entonces que ya habrá creado un componente llamado Network Security Group, habrá creado un componente IP pública, habrá creado un componente Virtual Network, así consecutivamente hasta lograr crear el componente principal que sería nuestra Virtual Machine, ¿ok? Vamos a darle un minuto de ventaja. Normalmente, fíjense que nosotros hablábamos un poco cuando hablábamos de las características de ahorro en tiempo en Azure, que normalmente este despliegue se hace de una forma muy rápida. Ahí está. Fíjense cómo nuestro sistema aproximadamente habrá durado 2 minutos y ha tenido la posibilidad de desplegar lo que sería en este caso nuestra VM, ¿ok? Bueno, vamos a darle un chequeo a cómo quedó nuestra VM. Vamos a ir directamente a ese Resort Group que nosotros habremos generado anteriormente. Y en este punto, fíjense cuál es la vista que nosotros vamos a tener en este caso de esa VM. Fíjense que no solamente estamos viendo nuestra VM, sino que estamos viendo todos los componentes que fueron necesarios de crear para lo que sería la utilización de esa VM, ¿ok? Vemos cómo entonces esa VM necesita una IP pública por la cual nosotros vamos a poder acceder, en este caso, a lo que sería su sistema operativo y en este caso lo que serían las redes que fueron creadas y los sistemas de protecciones que normalmente suelen tener las VM, ¿ok? Por ahora no vamos a hablar un poco más a detalle de esto, sino que vamos a ir a la consola de la VM. Al inicializar entonces la consola de la VM, fíjense cómo nosotros también vamos a poder realizar acciones en este punto orientadas solamente a lo que va a ser la VM. Yo, por ejemplo, si empezar a hablar un poco de configuración de VM, voy a tener entonces lo que serían las siguientes características. Número uno, acceso a la configuración de networking. Fíjense entonces cómo yo, por ejemplo, puedo entonces en este caso configurar un pequeño firewall que dicho sea de paso va a ser llamado Network Security Group dentro de Azure, el cual me va a permitir entonces, por ejemplo, que yo pueda administrar mi equipo a través del puerto 22. De esa misma forma, yo puedo aplicar reglas de salidas y algunas otras configuraciones específicas que luego vamos a ver a detalles. Si seguimos entonces hablando o conociendo un poco lo que es la consola de configuración, fíjense que vamos a tener entonces un apartado de configuración para los discos, donde yo, por ejemplo, podría agregar discos. Vamos a tener un apartado, en este caso, a lo que va a ser el tamaño de la máquina. Fíjense que yo les decía que si en algún punto yo observo que me estoy quedando sin el performance necesario, bueno, realmente podría ir, elegir el nuevo performance que quiero tener y automáticamente esto reiniciaría mi máquina y cambiaría lo que sería el tamaño de máquina. ¿Ok? Fíjense que de alguna manera nos lo simboliza acá, en este caso Azure, diciéndonos que si nuestra máquina se encuentra actualmente corriendo, al cambiar este size o este tamaño, lo que va a causar es que se reinicie nuestras máquinas, ¿ok? Y realizaría en este caso el procedimiento de resizing, ¿ok? Es importante mencionar que también cuando nosotros hablemos de este tipo de resizing, lo vamos a ver más a detalle en el curso 104. Bueno, vamos a ver que nosotros no podemos hacer salto de alguna manera exponenciales de recursos. Por ejemplo, si yo ahora necesitaría utilizar una VM con 24 cores de procesamiento, bueno, fíjense que ahora no me lo muestra, no me lo, de alguna manera, no me lo disponibiliza para poder cambiarlo. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando hablemos en ese curso 104 el porqué de esto. Y es básicamente un poco esto que nos está diciendo nuestra máquina o nos está diciendo este cartel al final, ¿ok? Si nosotros estopiamos lo que sería esa virtual machine, es probable que veamos lo que serían tamaños adicionales, ¿ok? Eso tiene un porqué de ser. Continuemos entonces con lo que serían nuestras consolas de administración. Fíjense entonces que vamos a tener consolas de administración a nivel de seguridad, vamos a tener consola a nivel de lo que va a ser el despliegue continuo, integración continua que nosotros vamos a poder tener, ¿ok? Y también vamos a tener una consola bastante interesante que va a ser la consola que, por ejemplo, nos va a permitir hacer una consola local a nuestro equipo o aplicar configuraciones de base a nuestro equipo, ¿ok? Por supuesto, cada uno de estos puntos, fíjense que son bastantes puntos interesantes a mencionar. Nosotros lo vamos a ver más a detalle dentro de nuestro curso 104, ¿ok? Por ahora, hemos cumplido entonces hasta este punto, estimados, lo que sería recorrer de una forma general un servicio tipo IaaS
visualizar cómo de alguna manera nosotros vamos a poder administrar